Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Continuamos con los estudios en el Decálogo, siguiendo también pues, el orden del Catecismo Mayor de Westminster. Y entonces seguimos con este mandamiento, el sexto mandamiento del Decálogo. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. No matarás. Y estamos viendo, pues, primeramente nos acordamos los deberes. Se considera primero los deberes que ordena el mandamiento, después los pecados que prohíbe, aunque aquí está, pues, primeramente prohibiendo, negando, prohibiendo los pecados. No matarás. Pero al mismo tiempo, al prohibir estos pecados, está también ordenando los deberes contrarios. No está entonces recogido directamente en este mandamiento, tal como lo encontramos, lo leemos, pero a la luz de la palabra de Dios está todo contenido. Es lo que habíamos visto, ¿no? Por buena y necesaria consecuencia. Por buena y necesaria consecuencia. Está implícito, está contenido necesariamente en estas palabras. De la misma manera que el bautismo infantil, que no está expresamente citado en el Nuevo Testamento, por buena y necesaria consecuencia, forma parte de la misma verdad de la palabra de Dios, forma parte del contenido necesario de la Escritura, una necesidad lógica. Entonces vemos aquí la buena y necesaria consecuencia es una realidad. Lo hacemos continuamente al leer la Biblia, continuamente para sacar aplicaciones de la Escritura en las predicaciones, en los estudios, pero cada uno también de nosotros estamos sacando buenas y necesarias consecuencias, ¿no? Bueno, sí lo son, ¿no? Pero es un procedimiento que es continuo, es natural en la lectura de la palabra. Bien, pues entonces vemos que este mandamiento no es solamente el mero acto de matar. El no matarás es, bueno, si yo no he asesinado a nadie, ya está, yo ya he cumplido. Este mandamiento yo ya lo he cumplido, no, es mucho más que esto. Es mucho más que esto, no es solamente el acto exterior. Este sería el último caso. Pero hay mucho más, significa la manera como vivimos, significa la manera incluso cómo vamos por la vida, las actitudes que tenemos con los demás, ¿no? Hay una expresión, ¿verdad?, en español que dice, no, este va por la vida como un matón, ¿no? Él no ha matado a nadie, pero bueno, va como un matón, es decir, es una persona arrogante, ¿no? Es una persona prepotente, es una persona agresiva, es una persona que desprecia a los demás, es una persona que a la mínima pues se enciende y dice cualquier cosa, ¿no? Y puede pasar a mayores, ¿no? Va por la vida como un matón. Bueno, pues entonces los deberes de este mandamiento sería lo contrario de ir por la vida como un matón, ¿no? Sería todo lo contrario. Ir, pues, estando gobernados por una actitud de amor cristiano, de una actitud de caridad, caritativa ante los demás, una actitud de humildad, de mansedumbre, etcétera, ¿no? Entonces vamos a estar en el día de hoy, sobre todo considerando este deber del amor cristiano o de la caridad, ¿no? O de la caridad cristiana. Antiguamente la palabra que se usaba en la Biblia normalmente era caridad, ¿no? Y incluso así estaba en la Biblia, si estaba, por ejemplo, en 1 Corintios 13, era el himno de la caridad, ¿no?
Y bueno, pues recientemente, en el último siglo XX, se ha actualizado de la caridad al amor, porque la caridad tiene unas connotaciones más, pues, de obra de caridad, o no sé, es más bien por las connotaciones que pueda tener, ¿no? Y entonces, se ha puesto, lo normal es que hablemos del amor cristiano. Y bueno, pues por supuesto yo no tengo nada en contra, ¿no? La lengua también puede evolucionar y digamos que, hablando normalmente puede estar más claro hoy en día hablar del amor cristiano, que a lo mejor de la caridad, ¿no? Pero con todo y con eso, creo que conviene no olvidarnos de la palabra caridad y de seguir usándola. ¿Por qué? Pues, a ver, hay casos en los que no se puede utilizar la palabra amor, ¿no? Me explico. Uno puede tener pensamientos caritativos hacia alguien, ¿no? Pensamientos caritativos. Pero si uno dice que tiene pensamientos amorosos para con alguien, el sentido cambia. Parece como si estuviera enamorado de ella, ¿no? O que tenga una actitud caritativa, ¿no? No es lo mismo esto que una actitud amorosa. Entonces, es bueno porque todo comienza, ¿verdad?, por el corazón, comienza por el interior, ¿no? El amor a los demás, la caridad a los demás, comienza por nuestro corazón, por cómo pensamos, cómo, digamos, estamos hablando nosotros a nosotros mismos acerca de los demás. Y, pues, según estemos nosotros pensando, meditando, después eso se va a expresar, ¿no? Verbalmente la gente lo va a escuchar de nosotros si pensamos bien, si pensamos caritativamente o no, ¿verdad? Entonces vemos que por ahí comienza el deber del amor cristiano, el deber de la caridad cristiana, de estar pensando bien de los demás. Tenemos en la palabra de Dios, podemos ver numerosos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de aquel que se arruinó completamente la vida por hacer lo contrario. ¿Qué personaje en la Biblia nos viene ahora a la cabeza que se arruinó la vida por estar pensando cosas malas de los demás? Saúl, ¿no? Con respecto a David. Él, pues ya cualquier cosa que él hacía, se lo tomaba en plan personal. Él va en mi contra, él por lo tanto es el traidor para conmigo, y entonces se estableció esa actitud, digamos, maligna, ¿no? Y eso provino, por lo tanto, de sus propios pensamientos. Tenemos el ejemplo contrario en quién, en su hijo Jonatán. Vemos en 1 Samuel capítulo 19, versículos 4 y 5, cómo Jonatán precisamente, él hablaba bien de David, excusaba a David, salía él en su defensa ante su padre, ¿no? Una situación también comprometida, sin duda. Decía: Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Vemos, está pensando lo bueno de David y hablando lo bueno de él. Lo está alabando, lo está encomiando.
¿no? Entonces esto es un buen ejemplo de los pensamientos que decimos caritativos, ¿verdad? Caritativos, como también en el capítulo 22, en el versículo 13 y 14. Y este es el sacerdote cuando precisamente Saúl, ¿no? Saúl cuando perseguía a David, pues se enteró que los sacerdotes lo habían ayudado, y entonces él dijo, nada, estos han conspirado contra mí. Y bueno, ya sabemos cómo acabó la cosa, que él ordenó matar a todos los sacerdotes, y no solamente mataron a todos los sacerdotes, también a sus esposas, incluso a las que estaban pues embarazadas, les abrieron pues la barriga. Pero vemos el sumo sacerdote como él también salió en defensa de David, el sumo sacerdote Ahimelech, en el capítulo 22, versículos 13 y 14. Dice, ¿por qué, dijo Saúl, habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve tus órdenes y es ilustre en tu casa? Hablar bien de él, de todas las virtudes que pueda tener, ¿no? Pensar también siempre lo bueno, lo mejor de los demás. No estar pensando siempre lo malo, y entonces cualquier cosa que te digan los demás dices, ¿ves? Me has confirmado en lo que yo ya decía. Al contrario, hemos de estar pensando siempre en lo bueno de él para, pues, siempre esperando lo mejor de los demás. Siempre esperando lo mejor de los demás. Esto es la actitud y los pensamientos caritativos, ¿verdad? No dar fácilmente crédito a las cosas que nos puedan decir en contra de ellos. Y entonces es siempre tener un juicio caritativo de los demás, en su manera de comportarse. También como cristianos. Siempre puedes estar viendo a los hermanos que han profesado fe como un presunto apóstata, si no se demuestra lo contrario, ¿no? Que él tiene que demostrar que es uno de los verdaderos cristianos, ¿no? O que es uno de los elegidos, lo tiene que demostrar. Esa sería la actitud de aquel que ve, pues, el vaso medio vacío. El juicio de caridad precisamente es que todo aquel que venga confesando el nombre de Cristo, diciendo que cree en Él, y que, bueno, eso no esté contradicho con errores y pecados groseros y manifiestos en cuanto a doctrina y en cuanto a vida, pues entonces aceptar esto como cierto y tenerlo, pues, como hijo, como hermano en la fe tuyo, por tanto también un hijo de Dios. Entonces vemos que esto es el juicio de caridad, el juicio de caridad ante los hermanos. Por supuesto que esto tampoco significa que nos volvamos completamente, pues, inocentes, que nos volvamos completamente ciegos ante las cosas de los demás, y que, bueno, pues haya situaciones en las que realmente tengamos que decir, no, aquí hay un problema realmente con esta persona, ¿no? No hemos de llevar esta actitud tampoco a los extremos. Tenemos también ejemplos en la Escritura que también hemos estado considerando. Por ejemplo, en el libro de Jeremías hay un caso de alguien que precisamente, se puede decir así, pecó por el exceso de lo que estamos hablando. Gedalías. Después que Jerusalén fuera tomada, pusieron allá un gobernador, nos acordamos, ¿no? Y entonces en Jeremías, en el capítulo 40, vemos de que ya habían conspiraciones en contra de su vida.
Y hubo gente que fueron a avisarle, ¿no? Que fueron a avisarle. Y vemos ahí en capítulo 40, versículo 14, le dijeron a él, a Gedalías: ¿no sabes que Baalis, el rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Y después en el versículo 16 dice: pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea: no hagas esto, porque es falso lo que tú dices a Ismael. Bueno, pues entonces vemos aquí tampoco es ser un completo inocentón y completamente no ver absolutamente las cosas. Si te dicen algo parecido, pues por lo menos tenlo en cuenta, por lo menos toma precauciones. No digo yo que hiciera caso a lo que le decía, ¿no? De irlo ya a matar sin más durante la noche, en plan preventivo, ¿no? Pero por lo menos puedes mantenerlo a distancia, puedes tomar algún tipo de cosas. Él no lo hizo y sabemos cómo acabó, que realmente lo mataron. Entonces el Señor Jesús nos dice a nosotros también que hemos de ser, sí, astutos como serpientes. Simples como palomas, no hemos de estar procurando, ni buscando, ni maquinando, ni tramando el mal contra nadie, pero también hemos de ser astutos y de ser prevenidos. No ser entonces unos naif o no ser unos inocentes, ¿no? Que dicen, en todo. Pero de todas maneras, el principio fundamental es que estemos gobernados por estos pensamientos, por esta actitud favorable, a favor, caritativa, de amor cristiano a los demás y en particular acerca de los hermanos en la fe. En Mateo capítulo 15, el Señor Jesús dice que es del corazón que podemos leer allí, hermanos, en Mateo capítulo 15, estos principios. En el capítulo 15 y versículo 18, 19, lo que sale de la boca del corazón procede, y esto contamina al hombre, porque del corazón proceden los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan el hombre. Entonces, los pensamientos, la actitud profunda del corazón es después la que se va a manifestar en la vida, en el comportamiento. En el comportamiento. Tal como seamos nosotros en el interior, después esto se va a manifestar en el exterior, en nuestra vida. Entonces, estos pensamientos también han de plasmarse en nuestra manera de tratar y de comportarnos con los demás. En la práctica. Es de esta manera que en 1 Corintios capítulo 13 pues nos está hablando de este amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esto lo hace el amor. Ahora cambiemos el amor por uno mismo. Uno mismo. Yo soy sufrido. Yo soy benigno. Yo tengo envidia. Yo soy jactancioso. Yo me envanezco. Yo hago cosas impropias. Yo busco lo mío, mi propio interés. Yo me irrito y me enojo. Yo pienso el mal. Yo me gozo de la injusticia. Me aflijo de la verdad.
no sufro casi nada, creo casi nada, espero casi nada y soporto casi nada. Si nuestro corazón alberga estos pensamientos que no son buenos, estos pensamientos que no están guiados por el amor fraternal, esto se va a ver en nuestra vida tal como hemos visto. No en lo que está escrito, sino en lo que acabamos de decir. Porque no estaremos guiados por el amor. Estaremos guiados por nuestra manera de ser, nuestra naturaleza, nuestra carne. Estaremos buscando lo nuestro. Y por lo tanto estaremos viendo a todo lo demás como un posible contrincante, posible rival, alguien que nos puede hacer sombra o que nos puede aguar la fiesta de una manera o de otra. No estaremos entonces guiados por el amor. Pero el amor se manifiesta en la vida, se manifiesta en la conducta por hacer todo lo bueno para los demás. Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El que está guiado por el amor hace el bien a los demás. Hace bien a los demás. Está también guiado y lleno de sentimientos de compasión por los demás. Ve a los demás en sus distintas circunstancias, en sus problemas, en sus aflicciones, y entonces en vez de decir se lo merece porque él es pecador, o se lo merece porque él me ha hecho esto, lo otro, o que él es un mal cristiano, o que él no es una buena persona, entonces estemos nosotros con actitud de compasión hacia él. ¿Cuál es el ejemplo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se puede decir mayor de compasión en las parábolas de Jesús? El buen samaritano, ¿verdad? En Lucas capítulo 10. Allí donde las personas religiosas, justas delante de sí mismos, ¿no? A sus propios ojos, no quisieron ayudar a su prójimo, lo hizo el samaritano. El samaritano que no era miembro del pueblo de Dios, que era de un pueblo que había corrompido ciertamente la palabra y el culto a Dios, pero él estaba con esta compasión. En Lucas capítulo 10, versículos 33 y 34, dice: un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y no solamente lo puso en el mesón, sino que también corrió con todos esos gastos, corrió él personalmente a su propia costa. ¿Por qué? Porque él sintió compasión de ese estado miserable. Y es esto lo que hemos de tener nosotros también con todo nuestro prójimo. No decir, no, mira, esto él se lo merece. Porque si fuéramos a hablar de merecimientos, nosotros también tendríamos que pensar esto, que no merecemos nada de Dios. Si el Señor nos diera nuestro merecido, realmente tendríamos que estar mucho peor que Él. Y eso entonces es olvidarnos de quiénes realmente nosotros somos y pretender entonces
tener una justicia delante de Dios por nuestras propias obras. Bien, comportamiento caritativo en toda nuestra vida, ¿no? Pero también, pues incluso podemos decir más. Esto tiene que moldearnos en nuestro carácter, moldearnos en nuestra manera de relacionarnos con los demás, moldearnos en nuestra manera de hablar con ellos, moldearnos, ¿no?, en nuestra actitud, podemos decir nuestras maneras, nuestras formas como personas. ¿Sabéis? En la respuesta 135 del Catecismo Mayor habla estas tres palabras juntas y me gusta mucho. Dice humildad, caballerosidad y amabilidad. Vemos. Esto ya es una manera de ser. Esto ya se puede decir unas maneras, ¿no? Esto ya son las formas, ¿no? Esto ya es ser humilde, caballeroso con los demás. Podemos decir, educado, ¿no? Tener amabilidad, no ser una persona rancia, persona amarga, agresiva, sino todo lo contrario, humilde, caballeroso, amable. Leemos de esta manera en Colosenses, ¿no? Capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Podemos leer también en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 11. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Incluso si vamos al Antiguo Testamento, podemos mirar en Proverbios capítulo 15 y versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Vemos, ¿no? Lo que entre los hombres es buena educación, entre lo que los hombres es civilidad, entre lo que los hombres es amabilidad, pues todo esto tiene que ser virtudes espirituales entre los cristianos. No puede ser, hermanos, no puede ser que los cristianos seamos más maleducados que la gente del mundo. Seamos más arrogantes, más prepotentes y más agresivos que la gente del mundo. Y miremos, estamos en la era digital y está el uso de las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales sacan, no sé si lo mejor de nosotros, pero lo peor ciertamente, ¿no? Y pones ahí un pensamiento que no le gusta al otro, ¿no? Pongamos por caso el autismo de niños, ¿no? Y se te echan encima, ¿no? Y te dicen cualquier cosa, digamos, en tu propia casa, en tu propia página, en tu propio muro, ¿no? A hacerte callar, a avergonzarte.
Y bueno, pues a decirte cualquier cosa a ti personalmente, y si tú continúas diciendo, no, esto que estamos diciendo es la verdad, es la Biblia, incluso acaban blasfemando. ¿Qué amabilidad es esta? ¿Qué siquiera buena educación es esta? ¿No? ¿Qué buena educación es esta? En vez de coger y hablar a las personas con respeto, utilizas la palabra señor o caballero, ¿no? Y te tratas, pues, y esto no de una manera, digamos, irónica, sino como tratamiento de cortesía y de respeto, ¿no? Entonces vemos que hemos de vigilar, por supuesto, estamos en esta era digital, las redes sociales, y hagamos atención también nosotros, ¿no? No vaya a ser que esto sea siempre los demás, pero también nosotros cometamos ese mismo error. Hemos de que vuestra benignidad, que vuestra amabilidad, que vuestra benignidad sea conocida por todos los hombres, dice el apóstol Pablo. No puede ser que gente que no crea en Dios, a lo mejor ateos, ¿no? O de otras religiones, tengan mejor educación que los cristianos que teóricamente decimos hemos nacido de nuevo y pues somos convertidos. No puede ser esto. El comportamiento también caritativo, de amor hacia los demás, tiene otro punto muy importante. Por supuesto, la paciencia. Ya hemos leído la longanimidad, es la paciencia, es la mecha larga, que no explota a la mínima de cambio. El amor todo lo soporta, todo lo espera, etcétera, etcétera. Pero hay un punto muy especial en cuanto al amor, que es la disposición y la prontitud a reconciliarse, es decir, a pedir perdón y aceptar el perdón. Aceptar perdonar. A perdonar a los demás. A no tener rencor. A no estar siempre diciendo y acusando a la otra persona por lo que me ha hecho. Aunque sea esto verdad. El amor, vemos, soporta todas estas cosas. Y el amor, vemos, es pronto, busca la reconciliación y el poderse perdonar mutuamente. A veces será no posible, pero no ha de ser por nosotros. El apóstol Pablo dice que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros. Es decir, hay situaciones, momentos en los que sinceramente no será por nosotros. Pero en cuanto dependa de nosotros, lo tiene que ser. Si hemos hecho todo lo posible y al final pues se mantienen sus 13 y vemos que es imposible pasar por alto lo que ha hecho. Porque es también un mal para él, no solamente el mal que me ha hecho, sino un mal para él que no ve realmente la situación en la que está. Pues entonces, bueno, es lo que dice el apóstol, ¿no? El Señor Jesús en el Evangelio, en Mateo, ¿no? En Mateo 19. Si alguien ha pecado contra ti, pues entonces, háblalo, estando tú y él a solas, si no, lo llevas entonces con 2 o 3 testigos, si no, lo llevas a la iglesia, y si no se arrepiente, entonces tenlo por gentil y publicano. Pero se tiene que haber agotado todas las vías. Vemos, hasta llegar al último punto, tenlo por gentil y por publicano, se han dado todos los pasos que se tenían que dar y no ha sido posible. Entonces vemos que hemos de estar guiados de esta manera.
Y esto es lo que dice Jesús entonces de si alguien te da en una vejilla, vuélvele también la otra. Y que no devolváis mal por mal. Y que si te piden, dale. Y que si te hacen cargar un tramo, una milla, ve con él 2. Eso es el amor. Porque el amor entonces es tratar a los demás de la manera que Dios nos ha tratado con nosotros. Que no nos ha tomado en cuenta nuestros pecados, que cuando éramos enemigos envió a su Hijo a pagar el rescate por nuestros pecados. ¿Qué mayor muestra de amor y de caridad que el amor del Padre? Pero el amor por excelencia es el amor del Hijo, que se entregó a sí mismo por nosotros, como dice el apóstol en Efesios 5, para santificarnos, para limpiarnos, purificarnos de todas nuestras impurezas y todas nuestras inmundicias. ¿Qué necesidad tenía él, el Señor Jesús? Ninguna necesidad en sí mismo, solo el amor. El amor al Padre, por tanto, obediencia al mandamiento que le había dado, y también, por supuesto, amor a su pueblo, por quien entregaba su vida. Entonces, Cristo es el ejemplo supremo para nosotros. El ejemplo supremo, Él que por supuesto es nuestro Salvador. Él hizo todo esto en nuestro lugar y a nuestro favor, pero de esta manera nos ha dejado un ejemplo, un dechado, ¿verdad? Y vemos esto mismo también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, esto es 8, fueron salvadas por agua. Entonces vemos, Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos. Y esto nos lo está diciendo para que seamos nosotros como Él. Si hemos buscado la benignidad de Dios, si hemos buscado su compasión, su bondad, no puede ser que Cristo sea así y nosotros no, nosotros seamos lo contrario. Hemos, por tanto, de impregnarnos de este amor de Cristo, de manera que sea también el amor, la caridad con la que nosotros tratemos a todo el mundo, y en especial a los de la familia de la fe. Los hermanos, que así sea, que nos impregnemos y nos llenemos nosotros primeramente de este amor, y lo podamos de esta manera nosotros también poner en práctica con los demás. Que el Señor bendiga su santa palabra.